Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Sean bienvenidos en esta hora a esta transmisión de su iglesia al aire. Les invito que en el estudio bíblico de este día nos acompañen de principio a fin para que podamos aprender un poco más de la palabra del Señor. Recuerden que estamos en tiempos difíciles y que es un privilegio para todos nosotros poder tener estos medios de comunicación para que no podamos perder ese momento de que tenemos que buscar a Dios, buscarlo en su intimidad, buscarlo en oración, buscarlo en su palabra. Les invito en esta hora a que nos acompañen a leer el proverbio del día, proverbio número 14. Así es que háganme el favor en sus Biblias, quienes tengan sus Biblias, busquen el proverbio 14 y podamos leer antes de iniciar con el estudio bíblico de este día, el proverbio. El proverbio del día dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios lo guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del rey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría se congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los labios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es cárcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra él que la vergüenza. Muy bien, hermanos, recuerden que los proverbios son dichos de los sabios, es sabiduría para cada uno de nosotros. Recuérdense que es importante poder tener siempre la lectura bíblica, nuestro proverbio del día. Acompáñenme ahora con el sermón de este día, que se ha titulado De la mano con Dios. Y vamos a leer
Juan capítulo 15, versículo 16. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16. Recuérdense que estamos en tiempos difíciles, estamos en momentos que es importante que nosotros como iglesia busquemos a Dios. Este mensaje principalmente, hermanos, va dirigido en este momento a la iglesia, a cada uno de nosotros, que ya conocemos al Señor, que ya entregamos nuestras vidas al Señor, porque debemos de ser testimonio para aquellos que no conocen del Señor. Recuérdense que Jesús nos dijo que nosotros somos la sal de este mundo. Nosotros somos aquellos que debemos llevarle ánimo a aquel que está desanimado. Nosotros como iglesia es importante que entendamos el llamado que cada uno de nosotros tenemos, porque todos, como siempre he enseñado, servimos a un mismo Dios. Aunque usted me diga, mire, pero yo no soy servidor de la iglesia. Desde el momento que usted aceptó al Señor, nosotros somos servidores del Señor. Recuérdese que en el Evangelio de Mateo capítulo 28, aquel texto que nosotros llamamos la Gran Comisión, versículos 19 y 20, Dios manda que nosotros hagamos discípulos a todas las naciones. Y eso manda ¿a quién? A la iglesia. No manda al pastor, no manda solamente al líder también de un ministerio, sino que nos manda a todos y cada uno de nosotros como iglesias que somos. Acompáñenme a la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, y dice de la siguiente manera: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oremos. Señor, te agradecemos este momento, Señor, en que nos permites poder aprender un poco más de tu palabra, en que nos permites, Señor, estar en comunión, Señor, cada uno de nosotros en nuestros hogares, sabiendo, Padre, de que tienes un mensaje para nuestro corazón. Ayúdanos a ser receptivos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo nos guíe en el conocimiento de tu verdad, y que podamos, Señor, ser tocados, que cada uno de mis hermanos, como miembros de una iglesia, Señor, pueda ser tocados. Y aquellos que están viendo, Señor, esta transmisión y que no te conocen, Señor, que no han entregado su vida a ti, puedan, Padre bendito, ser tocados también, para que puedan entregar su corazón a ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muy bien. Dice la palabra acá que no me elegisteis, dijo Jesús, vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros debemos entender, hermanos, que el día que usted entregó su vida al Señor, no fue usted el que anduvo buscando al Señor. Nada fue por casualidad. Nada fue porque usted ha dicho, hoy me voy a levantar y voy a ir a una iglesia a ver qué me enseñan y voy a entregar mi vida al Señor. Cada uno tiene un testimonio diferente y cada uno ha llegado o hemos llegado a los pies del Señor de diferente manera. Un salmista muy reconocido a nivel internacional cuenta como parte de su testimonio que ellos no eran creyentes, pero un día la madre de esa familia enfermó y enfermó de cáncer. Pero ellos, para no meterles temor a sus hijos, para no ponerlos en preocupación como padres, ¿verdad? No dieron la noticia a sus hijos de lo que estaba padeciendo ella. Resulta que con el tiempo de padecer la enfermedad, la madre de la familia, de este salmista, comienza a adelgazar demasiado. Entonces había sospechas obvias de que había una enfermedad que le estaba aquejando o afectando. Pero los padres siguieron adelante y no quisieron comentar, no quisieron decir. Un día llega un misionero a la comunidad donde ellos vivían. Tocan a la puerta de la casa de esta familia y ese misionero le presenta el evangelio de la salvación a la madre de este salmista. Y la señora, sin pensar ni dudar tanto, le dijo que a dónde se estaban congregando o a dónde estaban este misionero predicando la palabra del Señor. Y el misionero le dijo a dónde. Ese mismo día, esta señora llega al culto, ¿verdad? Que estaba este misionero, la invitó, presentó el evangelio, la señora entregó su vida al Señor y llegó al culto ese día. Con el tiempo, hermanos, Dios hizo la obra en ella y Dios la sanó de cáncer para su gloria y para su honra. Producto de eso, los hijos con el tiempo, pues ella dio su testimonio, pero ¿qué sucedió? Ella llegó primero a los pies del Señor.
luego el esposo, luego los hijos. Pero fue a causa de que un misionero tocó la puerta de esa familia, tocó el corazón de esa señora, y la señora, Dios hizo la obra en ella. Si usted me pregunta ahora qué son ellos, 3 de los hijos, eran 4 hijos si no me recuerdo, 3 de ellos son pastores el día de ahora. Si usted me pregunta cuando ese misionero no había llegado, ¿qué eran? No habían entregado su vida al Señor para nada. ¿Fue casualidad que haya llegado ese misionero a tocar esa puerta? No fue casualidad. Es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ese llamado que este misionero hizo, ¿se imagina usted cuántas personas nosotros hemos tenido el llamado de ir a tocar esas vidas? Hemos tenido el llamado de ir a presentarles el Evangelio de la salvación, pero no lo hemos hecho por diversas razones. Y muchas veces esas razones no son de peso, no son como para decir es que a mí no me corresponde o es que yo no quiero. Todos tenemos la responsabilidad de poder llevar ese Evangelio, porque así como un día nosotros recibimos ese Evangelio de la gracia, ese Evangelio de la salvación de gratis, de una manera gratuita, Dios tuvo misericordia de nosotros. De la misma manera nosotros debemos llevar ese Evangelio a aquellos que lo necesitan. En estos tiempos de dificultad, dice que Dios nos escogió a nosotros, dijo Jesús. Yo os elegí a ustedes. ¿Para qué? Dice, os he puesto para que llevéis fruto y para que ese fruto permanezca. ¿Qué testimonio estamos dando en este momento nosotros como iglesia? Debemos ponernos a pensar en eso. Las dificultades muchas veces se deben interpretar como una indicación de que Dios nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Yo, al poder contemplar un poco la situación que estamos pasando en nuestro país y a nivel mundial, estamos sacando muchas conclusiones. Por ejemplo, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como iglesia tenemos que hacer una reflexión interna y decir, bueno, ¿qué clase de cristiano soy? Yo iba a la iglesia ¿a qué? Yo iba a la iglesia para que me vieran, yo iba a la iglesia nada más porque me gustaba que el pastor como predicaba, pero si el pastor no predicaba, el que me gustaba no llegaba, o solo para que me vieran que yo tal vez andaba con un vehículo nuevo probablemente, o con ropa nueva. ¿A qué íbamos a la iglesia? Es una pregunta. Muchas veces la iglesia nos desviamos, ¿verdad? Estamos hablando como congregación porque nuestros fundamentos no son sólidos, porque nuestros fundamentos no están sobre la base de la palabra. La Biblia nos dice de que si nosotros edificamos sobre el fundamento que es Cristo, la palabra, entonces nosotros no vamos a ser movidos tan fácilmente. Pero cuando como iglesia somos tocados, así como en este momento, en un momento de dificultad, una tribulación, somos tocados, debemos reflexionar dónde tenemos nuestro fundamento. Si nuestro fundamento está en la palabra, o nuestro fundamento está en haber confiado en una persona, o en haber confiado en el pastor de mi iglesia, o en haber confiado en mi familiar que tal vez me mandaba dinero, o en haber confiado en mi negocio y yo tengo dinero. ¿En dónde está nuestro fundamento? Resulta que ese fundamento, si no estaba en la roca, ¿qué sucede? Andamos en preocupación ahorita, andamos ansiosos, abatidos, preocupados. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y yo le voy a dar textos más adelante de qué es lo que la palabra nos enseña que como iglesia debemos hacer. Luego, el buen carácter que como iglesia somos, esto que está pasando nos debe preparar para el ministerio que cada uno tiene. Y usted me va a decir, mire, pero yo no tengo ministerio. ¿Cómo no? Tal vez tenemos un vecino enfrente de nuestra casa, a la par de nuestra casa, en la siguiente colonia, en el siguiente pasaje. Tenemos algún vecino que necesita, tenemos algún vecino que es inconverso. Y la pregunta que usted debe hacerse es cómo ese vecino me mira. Si él sabe de que todos los domingos o los días de culto yo salía para mi iglesia, pero ahorita me mira preocupado, me mira abatido, entonces la pregunta que yo debo hacer, ¿y el vecino qué pensará de mí? ¿Será que el vecino hoy dice, y este que va a la iglesia y ahora no confía en Dios? En el Dios en que salía cada domingo a escuchar su palabra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dando ánimo o estamos dando lástima como iglesia? Es un llamado que debemos entender. Y otra pregunta que uno debe de hacerse es, si esto no nos mueve como iglesia, si esto no nos mueve el corazón de la iglesia, ¿qué más debe hacer Dios para que nosotros podamos entender? Póngase a pensar en eso. ¿Qué más debería de hacer Dios para que nosotros nos llame la atención? Este es un llamado de atención que como iglesia estamos recibiendo también.
Muchos están preocupados que termine ya la pandemia, que termine ya la cuarentena. Muchos que desean que termine ya todo este régimen de excepción, ¿verdad? Ya queremos salir. La pregunta que yo le hago esta noche es: ¿para qué quiere usted salir de este régimen de excepción? ¿Para seguir haciendo lo que estaba haciendo? ¿Para no seguir yendo a la iglesia? ¿Para seguir en las andanzas que muchos como iglesia decimos estamos en iglesia? Pero yo le hago una pregunta adicional: ¿cuánto tiempo tenemos de estar en la iglesia? ¿1 año? ¿5 años? Hay quienes tienen 10, 15, 20 años de estar en la iglesia, pero nunca fuimos de la iglesia. Nunca estuvimos como debemos, como la palabra nos llama a que debemos estar en la iglesia. El llamado es: ¿para qué queremos salir de esta cuarentena ahorita? ¿Qué es lo primero que usted va a ir a hacer? Es la primera pregunta que usted debe de hacerse. ¿Qué cambio debería de hacer usted en su vida? ¿Qué prioridades son las que deberían ahora establecerse? Si usted se fija, el dinero ahorita sí nos sirve para comer, pero fuera de eso, ¿de qué me sirve yo tener ropa de marca si yo no la puedo andar enseñando a nadie? ¿De qué me sirve tener un carro último modelo si no lo puedo sacar? Hay muchas personas que hasta lanchas, botes tienen en la playa. ¿De qué les sirve si no los pueden usar? Las prioridades deben de ser como al principio la palabra nos enseña. Dios debe ser nuestra prioridad. Primero debe ser Dios en nuestras vidas. Segundo, debería ser nuestra familia en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo ha pasado que nosotros nuestra prioridad era levantarnos temprano, irnos al trabajo, regresar, y tal vez a nuestros hijos no los veíamos hasta los 2, 3 días? No teníamos oportunidad de platicar con nuestros hijos. Pero ahora todo ha cambiado. Lo que antes era prioridad hoy ya no es prioridad. Entonces es un llamado, y más como iglesia que conocemos de la palabra, debemos entender que Dios debe ser nuestra prioridad, nuestra familia debe ser nuestra segunda prioridad, y nuestro trabajo, obviamente, ¿verdad? No estoy diciendo que eso es malo, tampoco digo que lo material es malo. Lo malo es que cuando nosotros ponemos nuestro corazón a lo material, entonces se desvía nuestra atención, y no es la que la palabra nos enseña. Entonces cuando leemos en el Salmo 37, 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Probablemente nuestro camino no ha sido aprobado por el Señor. Probablemente las consecuencias que en este momento estamos pasando algunos de nosotros o algunos de los que formamos parte de las iglesias son consecuencias de las malas decisiones que tomamos en algún momento. ¿Qué es importante en este día? ¿Qué es importante que debemos entender en esta hora? Que así como dice: no os elegisteis vosotros a mí, debemos entender que cada uno de nosotros ha recibido un llamamiento. Así como les comenté al principio de este misionero que llegó a hacerle un llamamiento a una madre de familia enferma de un cáncer, y Dios la sanó cuando ella entregó su vida al Señor. Y luego toda su familia, y hoy todos son parte de un ministerio, pastores en diferentes iglesias y en diferentes ministerios. Ese fue el llamamiento que Dios le hizo a esa familia a través de ese misionero. Probablemente ahora usted pueda ser un misionero también. Probablemente ahora usted pueda hacer un llamado a otra persona que necesita. Así como un día usted y yo necesitamos. Pero aparte de eso, ¿qué debemos entender nosotros como esto de un llamamiento? Nosotros somos embajadores, dice la palabra. ¿Y qué es ser un embajador, hermano? Un embajador es aquel que lleva o representa a una persona que tiene cierta autoridad. Usted ha escuchado esa palabra: somos embajadores de Cristo, dice. Cuando alguien dice que somos embajadores de Cristo, quiere decir entonces de que nosotros lo que hablamos es como que Cristo mismo lo dijera. Que nuestra actitud es como que Cristo mismo estuviera actuando. Y la pregunta que debemos de hacernos también sería entonces: lo que actuamos, lo que hacemos, lo que decimos, ¿representa en realidad lo que la Biblia nos enseña de cómo Cristo anduvo, de cómo Cristo actuó, de cómo Cristo era con las demás personas? Es un llamado fuerte el que nosotros estamos recibiendo, un llamado de atención el que nosotros estamos recibiendo. Luego, como segundo punto, el llamamiento es importante. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, y usted no debe descuidar ese llamado, porque Dios le ha dado a usted un don. Tal vez usted me dirá: mire, yo no sé qué don me ha dado Dios. Todos tenemos un don cuando llegamos a los pies del Señor. ¿Por qué razón? Porque los dones nos ayudan a nosotros a edificar el cuerpo de Cristo. Los dones no son para que yo diga: yo soy mejor que el otro hermano, yo soy mejor que el otro pastor, yo predico mejor, yo enseño mejor, yo soy mejor líder. No, los dones son para edificar el cuerpo de Cristo y no para exaltarnos nosotros mismos.
Dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie. Y nosotros, dice la palabra también, Pablo nos enseña de que nosotros debemos vernos de una manera que seamos menos que los demás. Debemos sentirnos inferior que los demás, no superior a los demás. Recuerden el tema de la mano con Dios. Segundo punto, como iglesia debemos entender que Dios es quien pelea nuestras batallas. Les invito a que en su Biblia busquen segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 8, para que podamos entender que Dios es quien pelea nuestras batallas. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 8, con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ezequías tenía que salir con el pueblo, pero en algún momento ellos, cuando dice, con él está el brazo de carne, quiere decir de que la confianza del enemigo estaba en la capacidad que tenía. Si tenía 100,000, 200,000 soldados, esa era la confianza que el enemigo tenía. Pero le dice el rey al pueblo, nosotros no confiamos en cuántas personas tenemos. Nosotros confiamos, está diciendo él, o debemos confiar en que Jehová nuestro Dios pelea nuestra batalla. Y eso usted debe de entenderlo, porque muchas veces cuando nosotros emprendemos algo, si usted confía en lo que una persona le dice, si usted confía en que usted tiene amigos y que esos amigos le van a ayudar, si usted confía en que usted tiene dinero y que ese dinero a usted le va a curar una enfermedad que usted tenga, si usted confía en que todo aquel negocio que usted va a emprender, usted va a salir adelante porque usted es inteligente, usted es sabio, según usted, entonces vamos a llegar a un fracaso. Porque acá debemos entender que dice que no debemos confiar en el brazo de carne. El brazo de carne es confiar en mis propias fuerzas, confiar en el amigo, confiar en cualquier otra persona, menos en Dios. Confiar en cualquier otra cosa, menos en Dios. La palabra nos enseña que debemos aprender a poner nuestra confianza en Dios. Y confianza es sinónimo de fe. Usted debe de aprender a tener fe en que solamente Dios puede sacarnos de cada uno de los problemas que nosotros podamos tener. Con esta situación de la pandemia que vive en nuestro país, yo he escuchado y he leído muchos mensajes, ¿verdad? No digo para mí, sino que de diferentes personas y probablemente en diferentes países que dicen, vaya, decirle ahora a tu pastor que te sane. Decirle ahora, ¿a dónde están aquellos pastores que predicaban que no te iba a pasar nada? ¿A dónde están aquellos pastores que predicaban de que dieras y vas a prosperar mucho más? Entonces es como que estuviéramos ridiculizando las palabras, es como que estuviéramos haciendo mofa, ¿verdad? Un chiste de todo eso. Cuando nosotros debemos entender que nuestra confianza no está en un pastor. Nosotros solo somos instrumentos que Dios usa para transmitir un mensaje. ¿A quién? A su iglesia. Para transmitir un mensaje ¿a quién? A aquel que nunca ha escuchado la palabra. Para transmitir un mensaje de aquel que Dios tiene misericordia y que Él espera que podamos, que esta persona pueda entregar su vida al Señor. Entonces, el punto es que muchas personas eso no lo entienden. Pero lo más lastimoso es de que muchas veces esas críticas vienen de los mismos miembros de la iglesia. Debemos reflexionar muchas veces que nuestra confianza estuvo mal puesta en algún momento. Debemos entender que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa de que nosotros debemos entender que la única manera de que nosotros podamos tener victoria en las batallas es poniendo nuestra confianza en Dios, poniendo nuestra fe en Dios, y debemos tener la seguridad de que el panorama va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar el panorama? ¿Cuándo va a cambiar la situación que yo puedo estar viviendo? Cuando nos sometamos a Dios. Dice la palabra que Él no desecha. Dice la palabra que Él lo que le agrada es un corazón contrito y humillado. Porque el corazón altivo, aquel que se revela, aquel que se cree más que los demás, incluso que se cree más que Dios, dice la palabra que a esa persona Dios lo abate. Dios hace que caiga. Que esta persona Dios no permite que logre lo que esta persona quisiera lograr. ¿Por qué? Porque Dios quiere un corazón contrito y humillado. A ese dice no lo va a resistir.
Es la forma en que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios, es la forma en que nosotros podemos buscar a Dios y podemos obtener una respuesta a nuestras peticiones. Podemos estar en dificultades, y yo siempre lo he dicho, no es lo mismo que usted esté en medio de esta pandemia, en medio de esta situación con Dios, a que usted esté en medio de esta situación sin Dios. No es lo mismo. Tenemos una esperanza, tenemos la confianza de que vamos a salir adelante y que de alguna manera Dios va a sacar adelante a todo un país y a todo el mundo. Ojo, cuando se cumpla el propósito que Él tiene con todo esto. ¿Qué es importante para nosotros como iglesia? Que nosotros logremos entender cuál es el propósito que Dios tiene con esta situación. Pero como iglesia debemos despertar. Como iglesia debemos entender que debemos de circuncidar nuestro corazón. Dios no quiere un corazón altivo, no quiere un corazón duro, no quiere un corazón que esté lejos de Él. Dice la palabra también, nos enseña de que cuando Dios veía a su pueblo que no obedecía la ley, cuando Dios veía a su pueblo que hacía lo que quería, decía, mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere Dios entonces de nosotros como iglesia, hermanos? Es que nuestro corazón ahora esté más cerca de Dios y que no solamente lo honremos y que no solamente le adoremos y que no solamente le pidamos. Él quiere que nuestro corazón esté cerca de Él. Él quiere que nosotros de verdad le busquemos de todo nuestro corazón de una manera humillada, de una manera de entender que sin Dios no somos nada, pero debe creerlo en su corazón. Cuando Dios dice que el corazón del pueblo estaba lejos de Él, imagina usted grande para cada uno de nosotros. Entender también de que cuando Dios nos llama a un arrepentimiento, hermanos. Él quiere que nuestro corazón regrese a Él, pero un corazón arrepentido. Probablemente nosotros tomamos malas decisiones. Como iglesia probablemente hemos vivido en pecado, hermanos. El mayor problema en las iglesias es de que hay pecado dentro de las iglesias. Y muchas veces ese pecado nosotros estamos sentados en el culto, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestro corazón, nosotros pensamos que ya cumplimos con llegar al culto del domingo, al culto del estudio bíblico, al culto de familias en victoria, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestra vida no tiene un cambio y nosotros queremos ver ese cambio, queremos mejorar y queremos tener. Y digo, Dios no me bendice. No, Dios te bendice, pero el pecado nos tiene ciegos a muchos. Y es importante que regresemos a Dios con un corazón arrepentido y un corazón humillado. Luego, como tercer punto, todo esfuerzo Dios lo recompensa abundantemente. Todo esfuerzo Dios lo recompensa de una manera abundante. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Todo esfuerzo Dios lo recompensa de una manera que usted no tiene idea. Dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La palabra nos enseña que nosotros debemos hacer las cosas de corazón. Si usted diezma en la iglesia, pero dice, ¿yo para qué voy a dar eso? Si el pastor se lo lleva, dice uno. Tenga en mente siempre que usted ofrenda para el Señor. Tenga en mente usted siempre de que eso sirve para que la iglesia siga caminando, siga haciendo la obra social que tiene, siga cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado hacer. El pastor que roba, hermano, Dios se encarga de él. Pero lo que en mi corazón está, dice acá, hacedlo no como para el Señor y no para los hombres. A Jesús le preguntaron que cuáles eran, en qué podían resumir los mandamientos. Los 10 mandamientos que nosotros conocemos, que están en Éxodo capítulo 20. Y Jesús dijo que los mandamientos podían resumirse en 2, que son amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo. Ahorita en tiempos de necesidad usted me va a decir, mire, pero es que yo no puedo ayudarle al prójimo, es que yo no puedo ayudarle a la iglesia. Déjeme decirle de que ayudar como iglesia, hacer las cosas como para el Señor, no significa que yo voy a dar lo que sobra. ¿Se recuerdan aquella mujer que llegó al templo y dio lo único que tenía como ofrenda? Y luego llegó la otra persona, ¿verdad? Un fariseo, y que dijo, doy lo que me sobra. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Quién dio más? Les preguntó.
Y Jesús le dijo, dio más a aquella mujer porque dio lo único que tenía, mientras que el otro dio lo que le sobraba. Muchas veces nosotros estamos esperando a que nos sobre para poder dar y ayudar a quien necesita. Pero ayudar no es eso. Ayudar es que yo voy a compartir lo que tengo. Voy a compartir lo que tengo. Y usted me va a preguntar, ¿y pastor, ¿y usted ha hecho eso? Claro. Me ha tocado en muchas ocasiones partir mi plato de comida a la mitad para darle a otra persona que no podía comer. Mitad cada uno. ¿Me sobraba? No, no me sobra. Doy de lo que tengo. Comparto lo que tengo por amor al prójimo. Y entonces el otro problema que uno tiene como iglesia es que yo espero que las personas me devuelvan ese favor, tal vez que yo digo que le he hecho a esa persona, que me lo devuelve. Yo digo, ojalá me pague algún día. Ojalá esta persona el día que yo necesite me ayude. Déjeme decirle algo, Dios no trabaja así. Dios no obra de esa manera. Dios siempre lo sorprende a uno, mi hermano. Dios nos sorprende de una manera que usted no tiene idea. Pero si usted enfoca que esa persona le tiene que devolver un favor, entonces estamos mal. Y por eso muchos de nosotros vivimos amargados. Muchos de nosotros vivimos resentidos. Muchos de nosotros nos vamos hasta de la iglesia y ya no queremos saber de la iglesia. No queremos saber de la congregación donde estábamos. Y muchos andan de iglesia en iglesia buscando no sé qué. Porque dicen, no es que allá no me gusta cómo predican. No es que allá no me gusta porque los hermanos lo miran mal a uno. No es que allá no me gusta porque muchos piden, etc. Lo que tú necesitas es a Dios en tu corazón. Lo que tú necesitas es arrepentirte de la mala manera de vivir que tal vez llevas. Y eso no te deja ver las bendiciones que Dios te ha dado. Déjeme decirle un par de bendiciones que Dios le ha dado hasta el día de hoy. Todos, yo creo que todos como iglesia, hasta el día de hoy hemos comido. Es una tremenda bendición que tenemos el pan de cada día. Todos hasta el día de ahora estamos con la familia. Es una gran bendición tener a nuestra familia y estar reunidos en casa como familia. Todo es una bendición poder hablarle a nuestros familiares, que aunque no están aquí, pero sabemos que están en otro lado. Sabemos que están en su casa y podemos llamar. Todos tenemos un techo donde ayer llovió fuerte en algunas partes del país. Tenemos un techo en el cual no nos vamos a mojar, no nos morimos de frío, no tenemos problemas de ese tipo probablemente. Probablemente otras personas sí, pero nosotros no. Esas son bendiciones, pero muchas veces nosotros queremos medir las cosas de una manera material. Déjeme decirle que la Biblia nos enseña cosas que el 100% son espirituales. Dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas entran todo lo material. Entran qué como, qué voy a comer, qué me voy a vestir, cómo voy a viajar, con qué voy a pagar. Ahí entra todo, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces la Biblia ¿a qué me manda? A que busque primeramente el reino de Dios y su justicia. La pregunta es, ¿lo está buscando usted, hermano? La pregunta es, ¿está usted a cuentas con Dios? Isaías 55 dice, venid, pongámonos a cuentas. Debemos estar a cuentas con Dios. Todo esfuerzo que usted haga, créanme, Dios lo va a recompensar. Dios no pasa por alto nada. Dios no lo va a dejar de una manera en que cuando usted necesite, Dios nos sorprende de maneras que no podemos expresar, hermanos. Pero es importante que usted lo crea. Es importante que usted haga las cosas de corazón. Luego también dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Créame que no vamos a tener necesidad cuando nosotros nos preocupamos del pobre. Salmo 41. Cuando usted se preocupa del pobre, cuando usted se preocupa del necesitado, Dios lo recompensa de maneras que no le puedo explicar, porque es necesario que usted lo experimente. Es necesario que usted experimente lo bondadoso y lo maravilloso que es Dios. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Muchas veces nosotros ya ni queremos hacer nada. Muchas veces nosotros ya no queremos servir, ya no queremos colaborar, ya no queremos seguir adelante, porque decimos ni un gracias me dieron. Porque decimos, en vez de que me den gracias, me criticaron. Vea lo que dice Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras
y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo le digo esta noche, mi hermano, lo más importante que a usted le debe preocupar, si le queremos decir así, lo más importante es que Dios conozca lo que usted hace, que Dios conozca lo que usted está haciendo, que Dios conozca su sentir, que Dios conozca su necesidad, que Dios conozca la paciencia que usted ha tenido, que Dios conozca el amor que tiene y la fe que tiene por la iglesia, por el necesitado. Eso es lo más importante que a usted le debe preocuparse, si le llamamos preocupar a algo. Pero si yo me preocupo de qué va a decir la demás gente, qué va a decir el otro, que no me dieron ni las gracias porque yo ayudé, que no me dieron ni las gracias porque yo colaboré, si ponemos nuestra mirada en eso, ¿qué va a suceder? Nos vamos a alejar de la iglesia, nos vamos a apartar de la iglesia. Pero Dios nos está llamando a que debamos ser una iglesia unida. En el Antiguo Testamento dice que los apóstoles estaban reunidos en una coinonía, es decir, en un mismo sentir, en un mismo pensar, es decir, que iban en una misma dirección, es decir, como iglesia ellos estaban diciendo, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a actuar? Todos bajo un mismo sentir, todos bajo una misma dirección. Veamos este otro punto. La segunda oportunidad, mi hermano, no es igual que la primera. Ninguna oportunidad que nosotros dejamos perder va a volver así como llegó. Yo le dije hace un momento, ¿qué esperamos nosotros como iglesia? Esperamos que venga algo peor para que lleguemos a entender el llamado que Dios nos está haciendo en este momento, con esta pandemia que estamos pasando a nivel mundial. Aquí se aplica textos, se aplican, digo, en el sentido de que, ¿y para dónde va a agarrar usted y decir, vámonos para otro lado porque allá no está pasando nada? Hay otros lugares que están peor que nosotros. Entonces, cuando hablo de oportunidades, estamos pasando en una situación que esta es la oportunidad que nosotros debemos aprovechar para buscar a Dios de todo corazón, para hacer un cambio en nuestras vidas. Vea Hebreos capítulo 12, versículo 17. Hebreos 12, 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Este es el momento que nosotros tenemos para buscar a Dios, para buscarlo con un corazón sincero, para buscarlo con un corazón contrito y humillado, reconocer que le necesitamos, reconocer que sin Él no somos nada, reconocer que hemos vivido de una manera que a Él no le ha agradado. Tenemos que buscar a Dios para ponernos a cuentas con Él. ¿Por qué? Porque si viene algo peor, hermano, puede decir, ahora voy a buscarlo. Pero esta es la oportunidad que usted tiene. Esta es la oportunidad que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y dice la palabra también, ¿cómo voy a hacer planes yo para el día de mañana si yo no sé si Dios hoy puede venir a pedir mi alma? Debemos ponernos a cuentas con Dios hoy este día. Debemos buscar a Dios de esa manera hoy este día. Yo les pregunto a usted, ¿cuántas veces ha orado este día? ¿Cuántas veces ha leído la palabra de Dios este día? ¿Cuántas veces ha puesto una alabanza y ha adorado con todo su corazón para el Señor? ¿Cuántas veces hoy en este tiempo hacia atrás ha puesto o tiene su altar familiar en su casa, con su familia, en la noche o en la mañana, antes de salir, al regresar de la calle, si va a trabajar, ha puesto su altar familiar? ¿Cuántas veces hemos hecho durante este tiempo de que hemos estado en cuarentena, encerrados? ¿Cuántas veces hemos hecho eso para el Señor? Eso es buscar a Dios de todo su corazón. Y tenemos esta oportunidad. Unos dicen, ya estoy cansado de estar acostado en la hamaca. Ya estoy cansado de estar acostado en un sillón. Pero no buscamos a Dios. Y Dios nos está llamando a todos. Es el tiempo y es el momento en que usted se levante ahí de donde está y diga, Señor, perdóname porque no te he buscado como debe de ser. Porque la primera oportunidad no va a ser igual. La segunda, si usted deja de pasar este momento, va a ser peor. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dios todavía nos está llamando, hermanos. Dios todavía tiene planes para cada uno de nosotros.
pero nosotros debemos entender y debemos seguir esos planes. Pídale al Espíritu Santo. Por eso nosotros como iglesia que ya recibimos al Señor, tenemos al Espíritu Santo entre nosotros. Y una de las funciones principales del Espíritu Santo dentro de la iglesia es guiarlos. Pero si yo no le pido al Espíritu Santo, guíame, ayúdame a entender la palabra, ayúdame a entender lo que leo de la Biblia, ayúdame a entender cada mensaje que cada pastor predica. Si nosotros no hacemos eso, yo voy a decir, ese mensaje no es para mí. Yo voy a decir, eso es para otro. Regalamos los mensajes. Luego, debemos entender que nosotros no vivimos de la iglesia. Debemos entender que vivimos para la iglesia, hermano. Hay hermanos que se molestan porque tal vez el pastor no le llevó víveres. Hay hermanos que se molestan porque dicen, pero ni me han llamado. Yo le pregunto, ¿y usted sabe, hermano, usted si su pastor tiene algún problema? Tal vez tiene problema de salud el pastor y nadie le ha llamado. Tal vez el pastor tiene un problema con su familia y nadie le ha llamado. Tal vez su pastor no tiene para comer y nadie le ha llamado. Pero usted está esperando que el pastor le llame. Nosotros no vivimos de la iglesia. Debemos entender que vivimos para la iglesia. Hay pastores, hermanos, que aunque usted no crea, están en cantones aquí en nuestro país que apenas llega una señal de teléfono. Y todavía dicen, es que es una zona muy pobre. Pero aún así ese pastor se está rebuscando para poder llevar esa palabra a esos hermanos, a esas personas. Y créanme que cuando más necesitados estamos es cuando más debemos buscar a Dios. Pero muchas personas no hacen eso. Debemos entender entonces que nosotros vivimos para la iglesia. Y es ahí cuando aplicamos estos dos mandamientos maravillosos que Jesús nos enseñó, que en eso se resume la ley, en Mateo 22, versículos 37 al 40. Y nos dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Sabe qué significa con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente? Es con todo su ser. Significa que sus pensamientos deben de amar a Dios. Significa que lo que usted habla debe de amar a Dios. Significa que lo que usted hace con sus manos debe de amar a Dios. Significa que todo lo que hacemos con nuestro ser, lo que caminamos, lo que vemos, lo que escuchamos, debe ir encaminado a que debemos hacer todo de tal manera que amamos a Dios. Dice la palabra que si nosotros amamos a Dios, debemos obedecer sus mandamientos. Y ese es el termómetro que usted puede usar. La pregunta esta noche es, ¿ama usted a Dios? Y la respuesta que usted debe dar es, ¿cumplo sus mandamientos? Si usted no cumple los mandamientos de Dios, entonces yo le puedo decir que usted debe hacer un examen y decir, ¿amo a Dios en verdad? Pero le exijo a Dios, Señor, no me respondes. Señor, te he estado pidiendo por mucho tiempo, pero no me respondes. Yo siempre le he dicho, un no de Dios es una respuesta. Un sí de Dios es una respuesta. Y ambas son respuestas de amor para su vida. Porque es lo mejor que Él tiene para usted. No necesariamente Dios me va a responder como yo quiero. Dice Jeremías 29:11 que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Aunque algo me parezca mal a mí, sepa usted que es un bien que Dios le está haciendo. Y dice el segundo mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Significa que yo debo amar a mis prójimos. ¿Y quién es su prójimo? Su prójimo es su familia. Su prójimo es su vecino. El que tiene la paz, el que está en otro lado. Su prójimo son sus compañeros de trabajo. Su prójimo son, si usted tiene un negocio, son sus empleados también. Tengan o no tengan a Cristo en su corazón. Sean o no sean cristianos, son su prójimo. Y la Biblia cuando dice amarás a tu prójimo, la pregunta es, ¿comería usted alguna comida que esté podrida? Y si esa comida usted no se la comería, se la daría a su prójimo. Es por poner un ejemplo. Usted va a darle al otro lo que usted espera para usted. Usted no se va a hacer daño. Y si hacemos eso, dice la palabra que el que al pobre da, a Jehová presta. No se le olvide eso. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo porque es un mandamiento que el Señor nos ha dado. Muchas veces encontramos que al no amar al prójimo, ¿qué sucede, hermanos?
brota el egoísmo, brota el rencor, brota los resentimientos en las personas. Y eso lo que hace es alejarnos más de Dios. Eso es contrario a la fe que nosotros podamos tener. Es el momento en que nosotros podamos ser empáticos, tener empatía para con las demás personas. Es decir, ponernos en el lugar de las demás personas. ¿Qué están sufriendo? ¿Qué están pasando? Y no necesariamente yo le puedo decir, mire pastor, pero yo no tengo para darle a otra persona. Pero un mensaje, una palabra que usted le lleve, decirle al vecino, vecino, ¿cómo está? Mire, vamos a orar por su vida, vamos a orar por ese problema que tiene. Eso es amar a su prójimo. Porque no solo estamos pidiendo para nosotros, no solo estamos pidiendo para mi bienestar. Yo llego a donde mi prójimo, donde mi vecino, mis compañeros de trabajo, por teléfono, y ahora que lo digital está, podemos hacer una reunión digital con esas aplicaciones para poder reunirnos varios y decir, vamos a orar por las necesidades de cada uno. Vamos a orar porque Dios responda a sus necesidades y presente el Evangelio, presente el plan de salvación a aquellos que no lo conocen. Un punto más dice, tomado de la mano de Dios, toda meta en la vida es posible alcanzarla. Tomado de la mano de Dios, toda meta en la vida es posible alcanzarla. Acompáñenme en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 22. Esdras, capítulo 8, versículo 22, dice la palabra, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ve usted aquí que de la mano de Dios todo meta puede ser alcanzada. ¿Qué dijo Esdras? La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Ya le mencioné, ha buscado a Dios durante todo este tiempo. Ha buscado a Dios este día. Debemos buscar a Dios de todo nuestro corazón. ¿Por qué sucede si yo no busco a Dios? Vea lo que dice. Mas su poder y su furor está contra los que le abandonan. Todos aquellos que nos hemos alejado, que se han alejado, que le hemos dado la espalda a Dios. ¿Qué dice que está sobre él? Su poder y su furor. Después uno se pregunta, ¿y por qué me está pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué no tengo ni qué comer? Debemos ver si nos hemos alejado de Dios, si hemos abandonado a Dios. Porque tenga la certeza que Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Tenga la certeza que Dios a todo aquel que le busca, la mano de Él va a estar y usted va a alcanzar la meta, usted va a alcanzar la victoria que siempre ha querido. Es importante que busquemos a Dios de todo nuestro corazón, que nos arrepintamos. Pero más allá de eso, que vayamos tomados de la mano de Dios. Y algo importante y maravilloso que encontramos en la Biblia es que Dios nos lleva a Él de su mano. No es que nosotros vayamos a buscar a Dios y lo agarramos a Él, sino que Él nos lleva de su mano. Porque acuérdense que nosotros somos hijos y Él es padre. Haga memoria cuando usted a un niño pequeño, hijo suyo, o un nieto, si tienes nietos, viene usted y lo lleva. ¿Quién lleva agarrado al niño? Lo lleva el padre. El padre agarra al niño para darle seguridad, que no se vaya a desviar ni a diestra ni a siniestra, dice la Biblia. Le da seguridad para que vaya por el camino correcto, para que no se vaya a salir a la calle y lo vaya a atropellar un vehículo, para que si va a la orilla de un barranco no se vaya a ir el niño al barranco. ¿Quién lleva al niño de la mano? Lo lleva el padre. Debemos entender que Dios es nuestro Padre y Dios nos lleva de la mano. Entonces, pero si el niño viene y se suelta y sale corriendo, ¿qué sucede? El niño puede ser lastimado. Lo mismo somos nosotros como hijos de Dios. Si nosotros nos soltamos de la mano de Dios, ¿qué es lo que sucede? Dios me lleva de la mano, pero si me suelto yo me alejo. Si me suelto voy a sufrir las consecuencias de haberme alejado de Dios. Y Dios lo que me llama es que yo debo buscarle de todo corazón, porque de esa manera yo voy de la mano con Él, Él me lleva de la mano y yo tengo la certeza y la seguridad de que voy a alcanzar las metas que me he propuesto. Y por último, permanecer en Él y su palabra en nosotros. Es la meta que debemos alcanzar como cristianos. Poder permanecer en Él y su palabra permanezca en nosotros. Terminamos cuando dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo le digo a usted, Dios nunca ha perdido una batalla. Dios nunca ha perdido una batalla. Probablemente usted sienta que sí, pero es porque nosotros nos hemos alejado.
Dice, si permanecéis en mí, a pesar de las adversidades, hermanos, yo le invito esta noche a que permanezcamos en el Señor. Yo le invito esta noche a que usted le busque de todo su corazón, se arrepienta, búsquele de rodillas, humíllese ante la presencia de Dios y podamos predicar el Evangelio y la salvación a todo aquel que necesita. Pero para ello nosotros debemos, como iglesia, primeramente, cambiar, buscar a Dios, sacar todo aquello que no nos sirve, sacar todo aquello que me aleja de Dios, hacer un examen, un reconocimiento, de reconocer de todo aquello que me aleja del Señor. Así es que yo les digo, hermanos, Dios nunca ha perdido una batalla y le invito esta noche a que usted le busque de todo su corazón. Oremos. Señor, te agradecemos en esta noche por tu bendita palabra. Sabemos, Señor, que tienes grandes y maravillosos propósitos para cada uno de nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que toda persona que está viendo, Señor, este culto, que está viendo, Señor, este sermón en este momento, que seas tú, Señor, tocándole su corazón, tocando su mente, tocando todo su ser, Señor, para que pueda esta persona presentarse a ti, Señor, en un acto de humillación, con un corazón contrito y humillado, en un acto de reverencia a ti, Señor, en reconocimiento de que sin ti no somos nada, Señor, en reconocimiento de que te necesitamos, Señor, en esta hora, que te necesitamos, Padre, en esta situación que estamos pasando en este momento, que te necesitamos, Señor, y que te pedimos, Señor, que tomes un acto de arrepentimiento de cada uno de nosotros, y que seas tú, Señor, inclinando tu oído, como le dijiste a David, y escuchando nuestras peticiones, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser testimonio para todo aquel que necesita. Ayúdanos, Señor, a poder manifestar, así como Cristo se manifestó, Señor, cuando estuvo entre el pueblo, entre nosotros en esta tierra, Señor, en su momento. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a que con nuestras acciones y nuestra actitud todas las personas puedan ver a Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Toca esos corazones, Señor, y te pedimos también, Señor, por aquellas personas que aún no te conocen. Si usted no conoce al Señor, yo le invito a que todo esto que hemos escuchado esta noche, todo esto que hemos hablado, si usted no tiene a Cristo en su corazón, por más que usted busque al Señor, Dios le va a preguntar, ¿has creído en mí? Y yo le invito esta noche a que usted busque al Señor, a que usted entregue su vida al Señor. Romanos 19 dice que confesare con su boca y creyere en su corazón que Cristo le levantó de los muertos. Nosotros debemos creer y debemos tomar ese sacrificio que hizo, y yo le invito a que usted entregue su vida al Señor en esta noche. Búsquele de todo su corazón, busque dónde congregarse, busque la iglesia. Yo les invito a que se mantengan en contacto a través de la iglesia al aire, porque es importante que nosotros podamos entregar al Señor nuestro corazón. Y recuerde que Dios no se ha movido de su trono, que Él es quien nos lleva de su mano y que nunca ha perdido una batalla. Búsquele de todo su corazón. Dios le bendiga.